¿Qué señales de advertencia perdieron todos a tu alrededor hasta que fue demasiado tarde? Los dolores de cabeza de mamá comenzaron en octubre, la misma semana que nos mudamos a la casa de alquiler en la calle de los Abedules. Presionaba sus dedos contra sus sienes durante la cena y decía que el nuevo trayecto al trabajo la estaba matando. Papá sugirió que tomara ibuprofeno y durmiera más. Para noviembre, estaba tomando 6 pastillas al día y durmiendo 9 horas por noche. Pero los dolores de cabeza siguieron empeorando. La veía hacer muecas cada vez que giraba la cabeza demasiado rápido. La veía cerrar los ojos contra las luces de la cocina como si fueran físicamente dolorosas. Comenzó a usar lentes de sol dentro de la casa, alegando que las lámparas del techo le daban migrañas. Papá compró interruptores reguladores y los instaló en cada habitación, pensando que eso ayudaría. La personalidad de papá cambió al mismo tiempo, pero tan gradualmente que nadie lo notó al principio. Siempre había sido paciente, el padre que ayudaba con la tarea y nos enseñaba a andar en bicicleta sin perder la paciencia. Pero de repente, estaba regañando a mi hermano menor Leo por dejar zapatos en el pasillo. Le gritaba a mi hermana Inés por hablar durante la cena. Azotaba los gabinetes y murmuraba entre dientes sobre cosas que nunca lo habían molestado antes. Mamá dijo que estaba estresado por el trabajo. Su empresa de construcción había perdido un contrato importante y el dinero estaba escaso. Yo dije que se estaba portando como un idiota. Ninguno de nosotros tenía razón, pero la explicación parecía encajar. Y cuando las explicaciones encajan, la gente deja de buscar otras respuestas. Leo cumplió 6 años en noviembre y dejó de ser el niño dulce que compartía sus juguetes y abrazaba a todos. Comenzó a golpear a Inés cuando ella tocaba sus cosas. Gritaba y lanzaba cosas cuando mamá le decía que se cepillara los dientes. Su maestra de jardín de infantes llamó para decir que había mordido a otro estudiante durante el tiempo del círculo, dejando marcas de dientes lo suficientemente profundas como para romper la piel. Mamá lo llevó a una psicóloga infantil llamada doctora Melissa Frost. Dijo que era adaptación normal a la casa nueva, rivalidad normal entre hermanos, fase normal de desarrollo. Doctora Frost le dio a mamá un folleto sobre técnicas de refuerzo positivo y programó citas de seguimiento. Todo era normal, excepto que no era normal en absoluto. Pero doctora Frost había visto cientos de niños agresivos de jardín de infantes, y Leo parecía solo otro caso. Inés tenía 8 años y de repente no podía mantenerse despierta. Se quedaba dormida durante los dibujos animados, durante los viajes en coche, durante la cena con su cara casi en el plato. El pediatra hizo análisis de sangre, revisando anemia, problemas de tiroides, deficiencias vitamínicas. Todo salió bien. Dijo que probablemente estaba creciendo. Los niños necesitan mucho sueño durante los periodos de crecimiento acelerado, explicó, mostrándole a mamá un gráfico sobre desarrollo infantil. Pero Inés no estaba creciendo. Se estaba volviendo más delgada, perdiendo peso aunque comía la misma cantidad. Su maestra envió notas a casa diciendo que Inés se dormía durante la clase de matemáticas y había dejado de entregar tareas. Mamá hizo otra cita, y el pediatra sugirió depresión. Tal vez Inés estaba triste por la mudanza. Tal vez la estaban acosando en la nueva escuela. Recomendó hablar con la consejera escolar. Tenía 16 años y trataba de mantener todo junto mientras mi familia se desmoronaba a mi alrededor. Siempre había sido la responsable. La estudiante de puros dieces que nunca causaba problemas. Capitana del equipo de fútbol universitario, cuadro de honor cada semestre, solicitudes universitarias ya investigadas y organizadas, pero mis calificaciones comenzaron a bajar en noviembre. No podía concentrarme en la clase de química. Leía el mismo párrafo 5 veces y no retenía ni una sola palabra. Mi mejor amigo Diego me preguntó si estaba bien, y dije que sí, porque no sabía cómo explicar que toda mi familia estaba enferma, y nadie podía averiguar por qué. Dijo que parecía distante y distraída. Dije que estaba bien, y cambié el tema porque, ¿qué más podía decir? La casa era lo suficientemente bonita en la superficie. 3 dormitorios, 2 baños, cocina actualizada con electrodomésticos de acero inoxidable. El propietario era un hombre llamado Raimundo Campo, que poseía 6 propiedades de alquiler por la ciudad. Nos había mostrado el lugar en septiembre con una sonrisa practicada y promesas de que se ocupaba de cualquier problema de mantenimiento inmediatamente. Mamá había amado los pisos de madera y las grandes ventanas que dejaban entrar la luz de la tarde. Papá había amado el garaje para sus herramientas y el patio para que Leo jugara. Habíamos firmado un contrato de 1 año y nos mudamos el 1 de octubre, pensando que habíamos encontrado una gran oferta. El alquiler era 400 euros menos que casas comparables, y Raimundo dijo que mantenía precios razonables porque creía en ayudar a las familias. Para diciembre, estaba investigando nuestros síntomas en línea tarde por la noche cuando todos los demás dormían. Dolores de cabeza crónicos de mamá, irritabilidad y cambios de humor de papá, agresión de Leo, letargo de Inés, mis problemas de concentración. Cada sitio web médico que encontraba tenía explicaciones diferentes. Estrés, depresión, gripe, deficiencia vitamínica, exposición al moho, trastorno afectivo estacional. Mientras más leía, más confundida me ponía. Hice una lista de todos nuestros síntomas y traté de encontrar un patrón, creando una hoja de cálculo con fechas y calificaciones de severidad. Nada tenía sentido. Los síntomas eran demasiado variados, demasiado inespecíficos. Me sentía como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas donde todas las piezas venían de cajas diferentes. Le mostré la lista a mamá una mañana de sábado, cuando estaba tomando café y frotándose las sienes con esa expresión de dolor que había aprendido a reconocer. Creo que algo está mal con todos nosotros, dije, deslizando la hoja de cálculo impresa por la mesa de la cocina. Mira esto, todos estamos enfermos al mismo tiempo. Eso no puede ser una coincidencia. Miró el papel con ojos cansados y dijo, todo el mundo se debilita en invierno.
Era temporada de resfriados y gripe. Nos estábamos adaptando a una casa nueva y nuevas rutinas. Las fiestas eran estresantes. Prometió que todos nos sentiríamos mejor una vez que pasáramos la Navidad y el Año Nuevo. Agregó mis síntomas a su lista mental de cosas de las que preocuparse, pero no priorizar. Papá me dijo que dejara de jugar al doctor cuando traté de mostrarle la investigación que había impreso. No eres médica, Nathan. Eres una adolescente que pasa demasiado tiempo en Internet. Dijo que estaba siendo dramática y poniendo a todos más ansiosos con mis teorías. Tu madre tiene migrañas. Leo se porta mal porque está enfermo. Inés está cansada porque los niños se cansan. Y tú tienes problemas de concentración porque estás en el teléfono hasta medianoche todas las noches. Cada síntoma tenía una explicación simple cuando los mirabas individualmente. Solo cuando los veías todos juntos emergía el patrón. Pero papá estaba demasiado enojado y confundido para ver patrones. Estaba demasiado ocupado luchando consigo mismo sobre por qué no podía controlar más su temperamento. La consejera escolar, señora Ramírez, me llamó a su oficina a mediados de diciembre, después de que reprobé 2 exámenes en la misma semana. Era una mujer amable de unos 50 años, que había aconsejado estudiantes por 20 años, y pensaba que lo había visto todo. Preguntó sobre la vida familiar, y le dije que todos estaban enfermos. Define enfermo, dijo, inclinándose hacia adelante con preocupación profesional. Expliqué los dolores de cabeza y la ira y el dormir y la agresión. Asintió con simpatía y dijo, tus padres se están divorciando, ¿verdad? La miré confundida. No, no se están divorciando. Solo están muy estresados. Y mi papá ha estado actuando raro, y todos están teniendo todos estos síntomas. Señora Ramírez tomó notas en su expediente y dijo, el estrés familiar afecta a los estudiantes de muchas maneras. Recomendó que me enfocara en el autocuidado y no tomara los problemas de mis padres. Me dio un folleto sobre hijos de padres divorciados, aunque insistí en que mis padres no se estaban divorciando. Perdió completamente lo que realmente estaba diciendo porque escuchó lo que esperaba escuchar basándose en años de experiencia con adolescentes estresados. Nuestro médico familiar era peor. Mamá nos llevó a los 4 a un chequeo en enero cuando la escuela de Leo amenazó con enviarlo a casa si sus problemas de comportamiento no mejoraban. Dr. Jeremy Williams había sido nuestro médico por 8 años y conocía todo nuestro historial médico. Examinó a cada uno de nosotros por separado, hizo preguntas básicas sobre sueño y apetito y niveles de estrés, tomó lecturas de presión arterial, prescribió antidepresivos para los cambios de humor de papá, diciendo que los hombres de mediana edad frecuentemente experimentan depresión. Refirió a mamá a un neurólogo para sus dolores de cabeza, pensando que tal vez era algo estructural. Dijo que Leo necesitaba terapia de comportamiento y posiblemente medicación para TDAH. Dijo que Inés necesitaba más hierro en su dieta y debería ver a un especialista del sueño. Me dijo que hiciera más ejercicio y redujera el tiempo de pantalla. Consejos estándar para adolescentes. 4 diagnósticos diferentes para 4 personas diferentes, nunca considerando ni una vez que todos podríamos estar enfermos de lo mismo. Pero Dr. Williams estaba siguiendo su entrenamiento. Descartar primero las cosas comunes. Tratar los síntomas como se presentan. Estaba haciendo todo correctamente según el protocolo médico, y aún así, perdió completamente lo que nos estaba matando. Diego comenzó a evitarme en la escuela porque siempre me quejaba y deprimía a todos con energía negativa. Dijo que había cambiado, que ya no era divertida, que estaba obsesionada con que todos estuvieran enfermos cuando tal vez todos estábamos bien y yo era el problema. Un día en el almuerzo a finales de enero, se mudó a una mesa diferente sin explicación. Cuando le pregunté por qué, dijo que necesitaba un descanso de mi negatividad constante. Dejó de invitarme a salir y comenzó a almorzar con amigos diferentes. Quería estar enojada con él, pero estaba demasiado cansada. Todo requería tanta energía que no tenía. Caminar a clase se sentía como correr un maratón. Mantener una conversación se sentía como resolver problemas de cálculo mientras me ahogaba. El perro murió en febrero. Bailey era un Golden Retriever de 5 años que había estado sano toda su vida. Comenzó a rechazar comida en enero y vomitar en la casa. Mamá lo llevó al veterinario 2 veces. El veterinario hizo análisis de sangre y rayos X, y no pudo encontrar nada obviamente malo. Dijo que tal vez había comido algo que le molestó el estómago. Tal vez estaba estresado por la mudanza. Tal vez necesitaba tiempo para adaptarse. Entonces un lunes por la mañana, bajé a las 6:30 para alistarme para la escuela y encontré a Bailey muerto en su cama junto a la rejilla de calefacción. Su cuerpo todavía estaba tibio. Mamá lloraba cuando el veterinario dijo que probablemente fue su corazón, que a veces los perros jóvenes tienen defectos congénitos que no muestran síntomas hasta que de repente los muestran. La muerte cardíaca súbita pasa en perros, igual que en personas, explicó el veterinario. No podrías haberlo sabido, no podrías haberlo prevenido. Estas cosas simplemente pasan a veces. Mamá pagó por la cremación y trajo las cenizas de Bailey a casa en una caja de madera que puso en la repisa de la chimenea. Me quedé parada en la cocina mirando la cama vacía de Bailey y sentí que algo encajaba en mi cerebro. La rejilla de calefacción. Bailey siempre dormía junto a las rejillas de calefacción porque le gustaba estar caliente. Todos habíamos estado pasando más tiempo cerca de fuentes de calor porque el invierno era frío y la casa tenía corrientes de aire. El horno funcionaba constantemente, encendiéndose cada 20 minutos, tratando de mantenerse al día con la temperatura que habíamos puesto en el termostato. Lo había notado porque el sonido me despertaba por la noche, ese rugido bajo de maquinaria en el sótano. Bajé allí y miré el horno por primera vez desde que nos habíamos mudado. Era viejo, tal vez 30 años, con manchas de óxido y parches donde alguien había tratado de repararlo múltiples veces con cinta metálica y sellador. No sabía nada sobre hornos, pero sabía que se veía mal. La carcasa metálica tenía parches decolorados, y las tuberías tenían residuos alrededor de las conexiones.
Le dije a papá que el horno se veía peligroso y tal vez deberíamos inspeccionarlo. Estaba haciendo café y apenas levantó la vista de su teléfono. Dijo que Raimundo lo había inspeccionado antes de que nos mudáramos. Y estaba bien. Dije que Bailey murió justo al lado de una rejilla de calefacción y tal vez eso no era una coincidencia. La cara de papá se puso roja y golpeó su taza de café en el mostrador tan fuerte que se agrietó. El perro tenía un problema cardíaco. El veterinario lo dijo. Ahora déjalo. Estoy harto de tus teorías conspirativas sobre cada maldita cosa. Su ira era tan desproporcionada a lo que había dicho que me asustó. El papá que había conocido toda mi vida no me gritaría por estar preocupada por la seguridad. No rompería platos, y le gritaría a su hijo por una pregunta simple. Pero aún no sabía que el veneno estaba cambiando su cerebro, convirtiéndolo en alguien que no reconocía. La cita neurológica de mamá en marzo no encontró nada malo. Dr. Patel hizo una resonancia magnética y no encontró tumores, anormalidades estructurales, causa obvia para dolores de cabeza que habían persistido por 5 meses. El neurólogo prescribió diferentes medicamentos, triptanes más fuertes y medicamentos preventivos que hicieron que mamá se sintiera nebulosa y desconectada. Dijo que a veces los dolores de cabeza crónicos no tienen un diagnóstico claro, que caen en la categoría de dolores de cabeza primarios sin patología subyacente. Mamá llegó a casa con botellas de píldoras y lloró en su habitación. A través de la puerta, la escuché decirle a papá que se sentía como si se estuviera volviendo loca, que el dolor era real, pero nadie creía que fuera tan malo como decía. Papá dijo que tal vez debería ver a un terapeuta porque tal vez era psicosomático, tal vez estaba manifestando dolor físico por estrés emocional. Mamá no le habló por 2 días después de eso. Leo fue suspendido del jardín de infantes por 3 días después de lanzar una silla a su maestra durante la hora del cuento. Señora Hodgkins había estado enseñando por 15 años y nunca había tenido miedo de un estudiante antes. Pero Leo había agarrado la pequeña silla de plástico y la había lanzado con fuerza, que no sabía que los niños de 6 años poseían. La silla la golpeó en el hombro y le dejó un moretón. La psicóloga escolar, doctora Raone del Gato, dijo que Leo estaba exhibiendo señales de trastorno desafiante oposicional y necesitaba intervención conductual intensiva. Podría necesitar medicación. Definitivamente, necesitaba terapia. Mamá y papá se reunieron con maestros y consejeros, y todos tenían sugerencias. Disciplina más estricta, recompensas, gráficos, consecuencias consistentes, tiempos fuera, consecuencias naturales. Todos tenían una opinión sobre lo que Leo necesitaba, pero nadie sugirió que un niño de 6 años que había sido dulce y gentil toda su vida, de repente lanzando sillas, podría estar enfermo en lugar de malo. Inés dejó de hablar en marzo. No completamente, pero respondía preguntas con respuestas de una palabra y pasaba horas solo mirando la televisión sin realmente ver. Su maestra, señorita Laura Grant, envió correos cada vez más preocupados sobre la desconexión de Inés de las actividades de clase. Se quedaba dormida en su escritorio, olvidaba su tarea, miraba al espacio cuando la llamaban. Parecía deprimida, escribió señorita Grant, y la escuela estaba preocupada por su bienestar. Mamá hizo una cita con un terapeuta familiar llamado Dr. Vincent Shaw, que se especializaba en depresión y ansiedad infantil. La sesión fue un desastre. Inés se quedó dormida en el sofá del terapeuta 15 minutos después y no pudo ser despertada. Dr. Shaw dijo que eso era una respuesta de trauma, que algo estaba claramente mal en nuestra dinámica familiar, causando que Inés se desconectara psicológicamente. Hizo preguntas penetrantes sobre métodos disciplinarios y patrones de comunicación familiar. Preguntó si había abuso o negligencia ocurriendo en casa. Mamá se ofendió tanto que salió a mitad de la sesión y nunca regresó. Llamó a Dr. Shaw incompetente y dijo que estaba buscando problemas que no existían. Comencé a alucinar en abril, cosas pequeñas al principio. Sombras moviéndose en mi visión periférica que realmente no estaban ahí cuando me volteaba a mirar. Sonidos como susurros cuando nadie estaba hablando. Como si la casa misma estuviera murmurando secretos que no podía escuchar completamente. Pensaba que veía a Bailey en su cama y luego recordaba que estaba muerto. Una vez lo vi claramente en el pasillo, su cola moviéndose, y me agaché para acariciarlo antes de que mi mano pasara por aire vacío. Me dije que era estrés y falta de sueño y dolor por el perro. No se lo dije a nadie porque ya era la dramática. La doctora Webb MD, la teórica conspirativa que pensaba que el horno mató a nuestro perro. Si admitía que estaba viendo cosas, me pondrían en antidepresivos como papá y nada mejoraría. Solo sería otra persona en la familia con síntomas inexplicables y botellas de píldoras que no ayudaban. Los vecinos notaron que algo estaba mal, pero sacaron todas las conclusiones incorrectas. Señora Patel, de al lado, vino un sábado en marzo con samosas caseras y le preguntó a mamá si todo estaba bien porque había escuchado mucho grito viniendo de nuestra casa tarde en la noche. Mamá dijo que estábamos bien, solo lidiando con estrés familiar normal. Todos estaban cansados y adaptándose al nuevo vecindario. Señora Patel asintió, pero se veía poco convencida. Señor Jefferson de enfrente le mencionó a papá que Leo parecía realmente agresivo cuando jugaba afuera. Había visto a Leo empujar a otro niño del columpio lo suficientemente fuerte como para hacer llorar al niño. Papá había considerado examinar a Leo para TDAH, o tal vez algún tipo de trastorno del comportamiento. Papá dijo que lo estaban manejando, y se fue. Nadie hizo las preguntas correctas. Nadie conectó los puntos. Vieron piezas del rompecabezas, pero no la imagen completa. Raimundo Campo vino en abril a arreglar un grifo que goteaba en la cocina, y lo acorralé junto a su camión cuando estaba cargando sus herramientas. Le pregunté sobre el horno. Se limpió las manos en sus jeans y dijo que lo había inspeccionado anualmente, y estaba seguro. Le pregunté específicamente si lo había inspeccionado desde que nos mudamos. Se detuvo solo por un segundo y dijo que no era necesario.
Las inspecciones solo se requerían cada pocos años por código. Pregunté si instalaría detectores de monóxido de carbono porque había estado leyendo sobre lo importantes que eran en casas con hornos de gas. Se rió, realmente se rió, y dijo que la casa ya tenía detectores de humo, y eso era suficiente. Además, dijo, los detectores de CO se disparan todo el tiempo con falsas alarmas. Son más problemas de lo que valen. Ustedes los niños se preocupan demasiado por cosas que no son problemas. Me hizo sentir estúpida por preguntar, como si fuera paranoica e inmadura. Volví adentro, convencida de que estaba exagerando. Mis calificaciones estaban reprobando para mayo. Saqué una D en química y C en todo lo demás. Mi consejera universitaria, señora Diana Ruiz, me llamó para discutir cómo esto afectaría mis solicitudes. Estaba decepcionada, el tipo de decepción que duele peor que la ira. Ya había escrito mis cartas de recomendación, elogiando mi excelencia académica y liderazgo en el equipo de fútbol, y ahora la estaba haciendo ver mal. Traté de explicar que no podía concentrarme, que algo estaba mal, que toda mi familia estaba enferma. Dijo que muchos estudiantes luchan con estrés en el tercer año y sugirió que necesitaba desarrollar mejores mecanismos de enfrentamiento. Recomendó aplicaciones de meditación y técnicas de manejo del tiempo y grupos de estudio. Me dio un libro sobre superar el perfeccionismo porque claramente mi problema era establecer estándares irrazonablemente altos para mí misma. Nunca preguntó ni una vez por qué una estudiante de honor y capitana de equipo, que nunca había sacado menos de B en su vida, estaba de repente reprobando todas las materias. Vio lo que esperaba ver, una adolescente estresada quebrándose bajo presión, no una niña envenenada cuyo cerebro se estaba asfixiando. Las alucinaciones empeoraron. Veía gente en mi cuarto por la noche, que desaparecía cuando encendía la luz. Figuras de sombra paradas en las esquinas observándome. Escuchaba mi nombre siendo llamado por voces que sonaban mal, distantes, y con eco como si vinieran debajo el agua. Nathan, Nathan, una y otra vez, pero no había nadie cuando miraba. Me sentía como si estuviera olvidando cómo respirar y tenía que recordármelo manualmente. Inhalar, exhalar, concentrándome en cada respiración como si fuera una acción deliberada en lugar de automática. Me despertaba sin saber dónde estaba o cómo había llegado a la cama. Comencé a escribirme notas para recordar cosas. Lunes, fui a la escuela, llegué a casa, cené, hice tarea, cama. Sin las notas, días enteros desaparecerían de mi memoria como si hubieran sido borrados. Mamá dejó de ir al trabajo a principios de mayo. Había estado perdiendo días aquí y allá desde marzo, llamando enferma cuando sus dolores de cabeza eran demasiado severos para funcionar. Pero la primera semana de mayo, llamó enferma 3 días seguidos, y su jefe, señor Gary Thornton, dijo que si no regresaba con una nota del doctor, sería despedida. El distrito escolar donde mamá trabajaba como asistente administrativa tenía políticas de asistencia estrictas. Demasiada gente abusaba del permiso por enfermedad y habían tomado medidas drásticas. Mamá regresó con Dr. Williams, quien la había estado viendo mensualmente y haciendo pruebas que no encontraban nada médicamente mal. Escribió una nota diciendo que tenía migrañas crónicas y depresión, y debería recibir acomodación razonable bajo la ley de estadounidenses con discapacidades. Su jefe fue comprensivo, pero dijo que no podía seguir perdiendo trabajo indefinidamente. Necesitaban personal confiable. Mamá lloró en el estacionamiento de su lugar de trabajo por 30 minutos antes de conducir a casa. La ira de papá era constante ahora. Explotaba por nada, por cosas tan triviales que todos comenzamos a caminar en cáscaras de huevo, tratando de no provocarlo. Platos en el fregadero, Inés dejando un crayón en la mesa, yo, haciéndole una pregunta cuando estaba viendo televisión. Gritaba hasta que su cara se ponía morada y las venas en su cuello sobresalían. Golpeaba puertas lo suficientemente fuerte como para hacer temblar los cuadros en las paredes. Golpeaba paredes y dejaba hoyos en el drywall que miraba después como si no pudiera creer que sus propias manos hubieran hecho eso. Mamá trataba de calmarlo, y él le gritaba también, diciendo que estaba permitiendo a los niños. Era demasiado blanda. Era parte del problema. Leo empezaba a llorar y papá le gritaba que dejara de ser bebé, que dejara de ser débil. La casa se sentía como un barril de pólvora, esperando que alguien encendiera una cerilla. Todos teníamos miedo todo el tiempo. Me desmayé en la escuela un viernes por la mañana a mediados de mayo, durante el periodo de cambio entre segunda y tercera hora. Un minuto estaba caminando a la clase de inglés con mi mochila en un hombro, pensando en el ensayo que no había terminado. El siguiente minuto estaba en el piso con maestros rodeándome preguntando si podía escucharlos. No podía recordar haberme caído. No podía recordar nada excepto que de repente el techo estaba donde debería estar el piso y la gente estaba gritando mi nombre desde muy lejos. Sus voces sonaban amortiguadas como si estuviera bajo el agua. La enfermera escolar, señorita Patricia Wong, revisó mi pulso y dijo que estaba acelerado, más de 120 latidos por minuto. Llamó una ambulancia porque mis labios se estaban poniendo azules y no podía conseguir que mi saturación de oxígeno subiera por encima del 88%. Se quedó conmigo, sosteniendo mi mano, hablándome en voz calmada que apenas podía escuchar sobre el zumbido en mis oídos. La sala de emergencias en County General estaba ocupada y ruidosa y demasiado brillante. Luces fluorescentes que hacían martillar mi cabeza. Una enfermera con ojos amables y manos rápidas tomó mi presión arterial y dijo que estaba demasiado baja, 90/60. Preguntó sobre medicamentos y dije ninguno. Preguntó sobre drogas, sustancias recreativas, y dije no, nunca. Preguntó si había comido hoy, y no podía recordar. ¿Había desayunado? ¿Había cenado anoche? No podía traer los recuerdos. Preguntó si estaba deprimida, si había estado pensando en lastimarme. Dije, todos en mi familia estaban enfermos, todos nosotros, por meses.
Hizo una nota en su portapapeles y se movió al siguiente paciente. Me quedé en una camilla en el pasillo por 40 minutos antes de que viniera un doctor. 40 minutos mirando azulejos del techo y escuchando las emergencias de otras personas y preguntándome si me estaba muriendo. Doctora Keisha Foster era joven, tal vez 30, e intensa de una manera que te hacía prestar atención. Tenía su cabello oscuro recogido en un moño apretado y usaba lentes que seguían resbalándose por su nariz. Realmente escuchó cuando hablé, en lugar de solo esperar su turno para hablar. Le conté todo porque era la primera persona que parecía realmente escucharme. El dolor de cabeza de 5 meses de mamá que los neurólogos no podían explicar. El cambio de personalidad de papá de paciente a violento. La agresión de Leo que vino de la nada. El letargo y pérdida de peso de Inés. Mis alucinaciones y problemas de memoria. Nuestro perro muriendo de repente junto a una rejilla de calefacción. Hizo pregunta tras pregunta, escribiendo todo en taquigrafía rápida. Su expresión se volvía más seria con cada respuesta. ¿Alguien más en tu familia tiene estos síntomas?, preguntó doctora Foster, subrayando algo en sus notas. Sí, dije. Todos. Todos estamos enfermos. Eso es lo que he estado tratando de decirle a la gente por meses, pero nadie escucha. ¿Qué tipo de calefacción tienen?, preguntó de repente doctora Foster. ¿Aire forzado? ¿Radiadores? ¿Bomba de calor? Dije aire forzado con un horno viejo en el sótano. Describí las manchas de óxido y la cinta metálica y cómo el horno funcionaba constantemente. Sacó su teléfono y comenzó a buscar algo en Google, leyendo rápidamente, desplazándose por páginas. Entonces me miró con una expresión que nunca olvidaría. Una mezcla de horror y urgencia. Nathan, creo que toda tu familia tiene envenenamiento por monóxido de carbono. Necesitamos examinar tu sangre inmediatamente y traer a todos los demás aquí ahora mismo. Todo se movió rápido después de eso. Las enfermeras sacaron sangre de mi brazo con eficiencia práctica y me pusieron oxígeno a través de una máscara que cubría mi nariz y boca. Doctora Foster llamó a mis padres personalmente, no al operador del hospital, y les dijo que trajeran a Leo e Inés a emergencias inmediatamente. No se detengan en casa, dijo firmemente. No entren a la casa por ninguna razón. Vengan directamente aquí ahora mismo. Llamó al departamento de bomberos y les dijo que revisaran nuestra casa para monóxido de carbono. Les dio la dirección, explicó la situación. Ordenó exámenes de gases en sangre arterial para todos nosotros. Dentro de una hora, toda mi familia estaba en emergencias. Todos nosotros recibiendo oxígeno a través de máscaras. Todos nosotros teniendo sangre extraída de múltiples sitios. Los resultados de las pruebas regresaron dentro de 2 horas. Los niveles de carboxihemoglobina midieron cuánto monóxido de carbono estaba en nuestra sangre, en lugar de oxígeno. Los niveles normales están bajo el 2% para no fumadores. El nivel de mamá era 28%, el de papá 25%, el mío 31%, el de Leo 22%, el de Inés 35%, el más alto, probablemente porque era la más pequeña y pasaba más tiempo durmiendo en casa. Doctora Foster explicó que cualquier cosa sobre el 10% causa síntomas. Cualquier cosa sobre el 20% causa deterioro cognitivo serio. Cualquier cosa sobre el 30% puede causar daño cerebral permanente y muerte. Nos habíamos estado envenenando lentamente por 8 meses, durmiendo en camas mientras gas invisible llenaba nuestros pulmones y se unía a nuestras células sanguíneas, lentamente asfixiándonos desde adentro. Tienen suerte de estar vivos, dijo doctora Foster, y pude ver que lo decía en serio. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba mi máscara de oxígeno. Otras pocas semanas, y probablemente todos estarían muertos. El envenenamiento por monóxido de carbono es acumulativo. Sus cuerpos no podían recuperarse entre exposiciones porque estaban siendo expuestos continuamente. Estaban muriendo en cámara lenta y nadie podía verlo. Los bomberos llamaron desde nuestra casa mientras estábamos siendo admitidos al hospital para tratamiento de oxígeno hiperbárico. Habían encontrado niveles de monóxido de carbono de 180 partes por millón en el sótano donde se ubicaba el horno. En el primer piso, donde pasábamos la mayor parte del tiempo, los niveles eran 95 partes por millón. En los dormitorios arriba donde dormíamos, 120 partes por millón. El nivel aceptable, el nivel que no te mata, es 0. El nivel donde comienzan los síntomas es 35 partes por millón. Habíamos estado viviendo en una casa con niveles casi 3 veces más altos. Los bomberos habían apagado el horno y abierto todas las ventanas y puertas. Habían usado ventiladores para ventilar la casa. La fuente era un intercambiador de calor agrietado que había estado filtrando monóxido de carbono a nuestro sistema de conductos cada vez que el sistema de calefacción funcionaba. Habían encontrado intentos de reparación que databan de años atrás, parches y selladores que habían fallado. Evidencia de que el problema había existido mucho antes de que nos mudáramos. Pasamos 3 días en el hospital recibiendo tratamiento de oxígeno hiperbárico. El tratamiento involucró sentarse en una cámara presurizada, respirando oxígeno puro a presión más alta que la atmosférica. Forzó el monóxido de carbono fuera de nuestra sangre más rápido de lo que la respiración normal podía. Mamá lloró todo el primer día, en parte de alivio de que no nos habíamos vuelto locos, en parte de horror por lo cerca que habíamos estado de morir. Seguía diciendo, lo siento, una y otra vez a todos nosotros, disculpándose por no creerme cuando dije que algo estaba mal. Papá estaba silencioso, mirando la pared de la cámara hiperbárica, procesando que su ira y violencia no habían sido su culpa. Había pensado que se estaba convirtiendo en su propio padre, un hombre que había jurado nunca ser. Ahora sabía que era veneno, no personalidad. Pero ese conocimiento no borró la memoria de hoyos perforados en paredes y sus hijos encogerse cuando levantaba la voz. La agresión de Leo desapareció casi inmediatamente una vez que estuvo recibiendo oxígeno limpio.
La psicóloga infantil que lo diagnosticó con TEO vino al hospital y miró su expediente con incredulidad. El mismo niño que había lanzado sillas y mordido compañeros de clase, ahora se sentaba tranquilamente haciendo libros para colorear. Su yo normal dulce regresó como cambiar un interruptor. Doctora Frost se disculpó con mamá. Dijo que nunca había considerado causas ambientales para cambios de comportamiento. Se había enfocado en explicaciones psicológicas, porque eso era su entrenamiento, su experiencia. Había perdido una emergencia médica porque estaba mirando a través de la lente equivocada. Inés durmió por 16 horas seguidas una vez que comenzamos el tratamiento y despertó hablando normalmente por primera vez en meses. Hizo preguntas, contó historias sobre la escuela, se involucró con nosotros de maneras que no había hecho desde enero. Mamá lloró viéndola, dándose cuenta de cuánto de Inés habíamos perdido, cuánto de nuestra hermanita había sido robado por veneno, que no podíamos ver o oler o probar. Pero el alivio fue de corta duración. Los doctores todavía estaban haciendo pruebas en Inés porque sus niveles de exposición habían sido los más altos y duraron más tiempo. El doctor que supervisó nuestro tratamiento fue Dr. Ling, un toxicólogo que se especializaba en envenenamientos ambientales. Estaba en sus 50 con cabello gris y una manera gentil que hacía las malas noticias ligeramente más fáciles de escuchar. Explicó que el monóxido de carbono se une a la hemoglobina más de 200 veces más eficientemente que el oxígeno. Cuando lo respiras, reemplaza el oxígeno en tu sangre, efectivamente asfixiándote desde adentro. La exposición crónica de bajo nivel causa todos los síntomas que habíamos experimentado. Dolores de cabeza, porque el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno. Confusión y problemas de memoria, porque las células cerebrales se están muriendo. Cambios de personalidad, porque el lóbulo frontal que controla impulso y emoción está hambriento. Agresión y cambios de humor, porque todo el sistema nervioso está bajo estrés. Letargo, porque el cuerpo está conservando energía para funciones esenciales. Alucinaciones, porque el cerebro está tratando de dar sentido a información sensorial incompleta. Los síntomas son tan variados e inespecíficos que los doctores frecuentemente lo diagnostican erróneamente como gripe, o depresión, o estrés, explicó Dr. Ling durante una reunión en nuestro segundo día. Lo llamamos el asesino silencioso porque no puedes detectarlo sin equipo especializado. No tiene olor, sabor, color. Para cuando la gente se da cuenta de lo que está pasando, frecuentemente ya están inconscientes o muertos. Dijo que la verdadera tragedia era cuántas señales de advertencia habíamos perdido todos. Hiciste todo correctamente, me dijo específicamente el segundo día, acercando una silla junto a mi cama. Reconociste que todos estaban enfermos. Documentaste síntomas. Trataste de advertir a la gente. Pero el envenenamiento por monóxido de carbono es únicamente insidioso porque los síntomas imitan tantas otras condiciones. Cada doctor que te vio estaba mirando individuos en aislamiento, no a la unidad familiar como sistema. Perdieron el patrón porque los patrones son difíciles de ver cuando solo estás mirando una pieza a la vez. Explicó algo que me revolvió el estómago. Todos los que habían venido a nuestra casa habían estado expuestos también, solo en dosis más pequeñas. Señora Ramírez cuando hizo la visita domiciliaria para evaluar mi situación familiar. Dr. Williams cuando hizo visitas a casa para revisar a mamá. Dr. Shaw cuando se reunió con nosotros para terapia familiar antes de que mamá saliera. Incluso los vecinos que vinieron por café o se detuvieron a charlar. Todos habían estado recibiendo exposición de CO de bajo nivel, que los hacía solo ligeramente menos agudos, solo ligeramente menos capaces de pensar claramente. El envenenamiento había literalmente deteriorado el juicio de todos los que trataban de ayudarnos. Habían estado tomando decisiones sobre nuestro bienestar mientras estaban siendo sutilmente envenenados ellos mismos. Las peores noticias llegaron el tercer día. La resonancia magnética de Inés mostró daño a su hipocampo y ganglios basales por exposición prolongada al monóxido de carbono. El hipocampo controla la formación de memoria. Los ganglios basales controlan movimiento y algunas funciones cognitivas. Dr. Ling dijo que probablemente tendría efectos permanentes, incluyendo problemas de memoria y dificultades de aprendizaje. Tenía 8 años y necesitaría apoyo educacional por el resto de su vida, porque habíamos estado respirando veneno por 8 meses, y nadie se dio cuenta a tiempo. El daño está hecho, dijo Dr. Ling gentilmente, mostrándoles a mamá y papá las exploraciones cerebrales con manchas oscuras donde debería haber tejido sano. Su cerebro se estaba desarrollando durante este periodo, y la falta de oxígeno afectó ese desarrollo. Con terapia y apoyo educacional puede adaptarse y compensar, pero nunca estará completamente donde debería haber estado sin la exposición. Mamá colapsó en el pasillo afuera del cuarto de Inés. Simplemente se vino abajo completamente, sollozando tan fuerte que no podía respirar. Papá la sostuvo mientras doctores y enfermeras caminaron alrededor de ellos, dándoles privacidad en el medio de un corredor hospitalario ocupado. Me senté contra la pared y vi a mis padres quebrarse, y supe que nunca seríamos los mismos. ¿Cómo podríamos serlo? Habíamos sobrevivido, pero habíamos perdido algo también. El potencial de Inés, nuestra inocencia, nuestra confianza de que el mundo era seguro. Mamá y papá ambos mostraron deterioro cognitivo también, aunque menos severo que el de Inés. Problemas de memoria que Dr. Ling dijo podrían mejorar pero podrían no hacerlo. Dificultad con función ejecutiva, con planificación y organización, y tomar decisiones complejas. Dijo que recuperarían la mayoría de sus habilidades, pero podrían nunca estar completamente de vuelta a la línea base. El cerebro es notablemente adaptable, dijo, pero también es frágil. A veces el daño es permanente. Tuve suerte. Dr. Ling me dijo que mis síntomas eran reversibles porque había estado pasando menos tiempo en casa que todos los demás. Mis entrenamientos de fútbol después de la escuela
ir a casa de Diego cuando las cosas se ponían tensas, evitar cenas familiares cuando podía. Todo eso había literalmente salvado mi cerebro. La distancia que había creado para escapar de los problemas de mi familia me había protegido de lo peor del veneno. La ironía no se me perdió. Mis intentos de escapar habían sido mi supervivencia. La investigación del mariscal de bomberos reveló que Raimundo Campo había estado recibiendo quejas sobre el horno por 3 años. Inquilinos anteriores habían reportado sentirse enfermos, tener dolores de cabeza, notar olores extraños. Habían llamado a Raimundo múltiples veces pidiendo reparaciones. Había enviado a alguien a mirar lo que había parcheado el intercambiador de calor con sellador y cinta en lugar de reemplazarlo. Una familia se había mudado temprano después de 6 meses, rompiendo su contrato de arrendamiento y perdonando su depósito de seguridad solo para alejarse de la casa. Habían estado convencidos de que la casa los estaba enfermando, pero no podían probarlo. Raimundo había mantenido su depósito alegando daños y nos había alquilado 2 meses después. Los documentos de inspección que Raimundo nos mostró antes de firmar el contrato estaban fabricados. El mariscal de bomberos Douglas Crane rastreó la compañía de inspección listada en el certificado. No existía. La licencia de negocio era falsa. Los sellos de certificación eran falsos. Raimundo había creado todo un rastro de papel para convencer a los inquilinos de que sus propiedades eran seguras cuando sabía que no lo eran. El mariscal de bomberos Crane encontró problemas similares en otras 2 propiedades de alquiler de Raimundo. Otras familias habían sido envenenadas y nunca supieron por qué. Algunas se habían mudado pensando que ellas eran el problema. Otras todavía estaban viviendo ahí, todavía siendo envenenadas, aún no lo suficientemente enfermas para conectar los puntos. La policía acusó a Raimundo con 6 cargos de puesta en peligro imprudente, fraude y falsificación de documentos de seguridad. Detective María Ortiz de la Unidad de Investigaciones Criminales vino al hospital a tomar nuestras declaraciones. Era minuciosa y profesional y claramente enojada en nuestro nombre. Había visto muchos casos de negligencia de propietarios, pero esto era diferente. Esto era sabiendo y deliberadamente poner familias en riesgo una y otra vez porque reemplazar un horno reduciría las ganancias. Ha estado haciendo esto por años, dijo. Estamos encontrando evidencia de quejas y encubrimientos que se remontan a cuando comenzó a alquilar propiedades por primera vez. Esto no es un descuido. Es un patrón de negligencia criminal. El fiscal del distrito, Michael Xiao, tuvo una conferencia de prensa anunciando los cargos. Dijo que Raimundo había puesto en peligro múltiples familias por múltiples años para ahorrar dinero en el reemplazo del horno. El intercambiador de calor que nos envenenó habría costado 3.000 euros reemplazar. Raimundo cobraba 2.400 euros por mes de alquiler solo de nuestra casa. Había elegido arriesgar nuestras vidas, arriesgar matar niños para ahorrar el equivalente a 6 semanas de alquiler. Ese cálculo, esa aritmética fría de ganancia versus vida humana, hizo el crimen especialmente grave. Demandamos a Raimundo en corte civil mientras el caso criminal procedía. El abogado de mis padres era una mujer llamada Patricia Álvarez, que se especializaba en responsabilidad de locales y había manejado docenas de casos contra propietarios negligentes. Era feroz y meticulosa, y profundamente investida en asegurarse de que obtuviéramos justicia. Recolectó expedientes médicos de todos nosotros 5, testimonio de Dra. Foster y Dr. Ling, reportes del mariscal de bomberos documentando el defecto del horno, y evidencia del patrón de negligencia de Raimundo abarcando años. Encontró a la familia que había roto su contrato temprano, y testificaron sobre sus síntomas que desaparecieron después de mudarse. Su hijo de 6 años había estado teniendo problemas de comportamiento exactamente como los de Leo. Su hija había estado durmiendo todo el tiempo como Inés. Habían pensado que algo estaba mal con su familia, cuando era la casa la que los estaba matando. El juicio tomó 6 meses, y cada momento fue documentado por medios locales. El abogado de Raimundo argumentó que el envenenamiento por monóxido de carbono era difícil de diagnosticar, y mis padres deberían haber instalado sus propios detectores. Alegaron que Raimundo no tenía manera de saber que el horno era peligroso, ya que se habían realizado inspecciones. Patricia demolió esa defensa probando que Raimundo había falsificado las inspecciones e ignorado quejas específicas. Trajo a los inquilinos anteriores. Trajo al mariscal de bomberos Crane, quien explicó en detalle cómo el horno había sido reparado inadecuadamente múltiples veces. Trajo a Dr. Ling, quien mostró las exploraciones cerebrales de Inés al jurado. Explicó en términos simples que una niña de 8 años nunca sería la misma porque un propietario valoró el dinero más que la vida humana. El jurado deliberó por 3 horas y encontró a Raimundo responsable por gastos médicos, salarios perdidos, dolor y sufrimiento, y daños punitivos totalizando 4.2 millones de euros. El seguro de Raimundo cubrió el primer millón. Tendría que vender todas sus propiedades para pagar el resto. Su negocio de alquileres estaba terminado. Su reputación fue destruida. Las noticias locales cubrieron el veredicto extensivamente, y otros propietarios se apresuraron a inspeccionar sus hornos, aterrorizados de demandas similares. El Consejo de la ciudad aprobó una ordenanza de emergencia requiriendo detectores de monóxido de carbono en todas las propiedades de alquiler dentro de 30 días. Al menos algo bueno vino de nuestro sufrimiento. El caso criminal terminó con Raimundo declarándose culpable de puesta en peligro imprudente grave. El juez lo sentenció a 4 años en prisión, lo cual se sintió simultáneamente demasiado largo y no lo suficientemente largo. 4 años por casi matar a 5 personas y dañar permanentemente el cerebro de una niña de 8 años. Pero el fiscal dijo que fue una sentencia fuerte para cargos basados en propiedad y serviría como disuasivo para otros propietarios negligentes. Raimundo no mostró remordimiento en la sentencia.
solo enojo de que estuviera siendo castigado por lo que llamó un accidente desafortunado que podría haberle pasado a cualquiera. Nunca regresamos a la casa en la calle de los Abedules. Papá contrató mudanceros para empacar nuestras pertenencias mientras la casa se ventilaba, pero ninguno de nosotros podía soportar estar dentro de esas paredes otra vez. El pensamiento de respirar ese aire, incluso aire limpio ahora, me daba escalofríos. Nos mudamos a un apartamento con calefacción de gas e inmediatamente instalamos 5 detectores de monóxido de carbono, uno en cada habitación y uno en el pasillo. Por meses después, me despertaría en pánico en medio de la noche y tendría que revisar que los detectores estuvieran funcionando. Las luces verdes constantes se convirtieron en lo más consolador de mi vida, prueba de que el aire que respiraba no me estaba matando. Mis recuerdos de esos 8 meses son fragmentados y poco confiables, como tratar de recordar sueños. Dr. Ling dijo que eso es normal después del envenenamiento por CO. El cerebro forma memorias inadecuadamente cuando no está recibiendo suficiente oxígeno. Tengo diarios de esa época, un hábito que había mantenido desde la secundaria, pero leerlos es perturbador. Mi escritura se deteriora página por página. De mi impresión normal, ordenada, a garabatos temblorosos a rasguños apenas legibles, mis pensamientos se vuelven cada vez más desorganizados. Para mayo, estaba escribiendo las mismas cosas repetidamente sin darme cuenta. Algo está mal. Todos están enfermos. Nadie escuchará. Una y otra vez, el mismo mensaje desesperado que nadie escuchó hasta que casi fue demasiado tarde. 3 años después, estoy en premédico en la Universidad Estatal estudiando toxicología. Quiero entender cómo las cosas invisibles pueden matarte. Cómo reconocer patrones que otros pierden. Mi apartamento tiene 4 detectores de monóxido de carbono, aunque es completamente eléctrico y no tiene fuentes de combustión. Los pruebo semanalmente, presionando el botón y escuchando el pitido. Eso significa que están funcionando. Mi compañero de cuarto piensa que soy paranoica hasta que le digo por qué. Entonces sale y compra más detectores para la casa de sus padres. Así es como se ve la supervivencia a veces. Hipervigilancia enmascarada como precaución, trauma enmascarado como preparación. Inés tiene 11 ahora y lee a nivel de 2º grado a pesar de años de terapia intensiva. Trabaja con una especialista en lectura 3 veces por semana. Tiene un PI en la escuela con acomodaciones para problemas de memoria y retrasos de procesamiento. Nunca alcanzará a sus compañeros. Nunca tendrá la vida que se suponía que debía tener antes de que 8 meses de veneno dañaran su cerebro en desarrollo. Es dulce y divertida, y se esfuerza tanto. Y me rompe el corazón cada vez que lucha con cosas que deberían ser fáciles. Mi hermanita, que quería ser veterinaria cuando creciera, ahora no puede multiplicar números de un dígito sin contar con sus dedos. Carga ese daño todos los días, y lo cargará para siempre, porque los adultos fallaron en protegerla. Mamá enseña clases de concienciación, ahora sobre envenenamiento por monóxido de carbono, en centros comunitarios y escuelas, mostrando fotos de nuestra familia antes y después, explicando los síntomas que todos perdimos, rogando a la gente que instale detectores y mantenga sus sistemas de calefacción. Ha hecho su misión prevenir que otras familias experimenten lo que nosotros hicimos. Dice, si una familia escucha e instala un detector por nuestra historia, si un niño no termina con daño cerebral como Inés, entonces tal vez lo que nos pasó tuvo algún propósito. Todavía la veo llorar a veces cuando piensa que nadie está mirando, lamentando por la hija que perdió y la familia que solíamos ser. No sé si creo en el propósito, creo en negligencia y consecuencias y las 1000 pequeñas maneras en que los sistemas fallaron en proteger a la gente. Creo que Raimundo valoró las ganancias sobre las vidas y nadie lo detuvo hasta que envenenó múltiples familias. Creo que cada adulto que desestimó mis preocupaciones estaba haciendo su mejor esfuerzo con información incompleta, pero su mejor esfuerzo no fue suficientemente bueno. Las señales de advertencia estaban en todas partes y nadie las vio hasta que fue demasiado tarde. Eso es lo que me mantiene despierta algunas noches. No el recuerdo del colapso, o las alucinaciones, o los 8 meses de asfixia lenta, sino el conocimiento de que le dije a la gente. Les mostré los síntomas, pedí ayuda, y cada persona en la que confiamos lo explicó. Ese es el verdadero horror. No que fuimos envenenados, sino que fuimos envenenados mientras estábamos parados en cuartos llenos de gente que debería habernos salvado, pero no podían ver lo que estaba justo frente a ellos.